Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Cuando estábamos muertos, o estabais muertos, pero ahí estaba yo, en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso. Lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiéndolo despojado, a los principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Nuevamente yo le quiero hacer aclaración. Esta es una de las partes de este versículo que es base para usted en la guerra espiritual. Amén. Habiendo cancelado, ¿quién lo canceló? Señor. Lo tiene que tener bien claro. El documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Oramos al Señor. Primero dice la palabra del Señor: ¿cómo estábamos antes de Cristo, usted y yo? Pecábamos, ¿verdad? Ahora ya no pecamos. Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 12: recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo. Amén. ¿Cómo estábamos? Separados, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, sin tener esperanza. Hermanos, usted y yo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos peor, perdone, déjame hablarlo por mí. Amén. Peor que un perro. ¿Por qué? Porque el perro cuando menos tenía amo, ¿va? Y nosotros no teníamos Dios en el mundo. Y Dios es nuestro Señor, es nuestro amo, nuestro dueño. Amén. Por eso le dije, deje de decirlo por mí, porque yo sí andaba así, hermano. Bueno, pero llegó el Señor Jesús, y dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús, se llevó nuestros pecados, se llevó sus pecados y se llevó mis pecados. ¿Dónde se los llevó? Dice ahí claramente, en su cuerpo. Todo lo que usted merecía y todo lo que yo merecía, Cristo cargó con ello. Es decir, Jesús pagó por sus pecados. Usted era pecador, yo era pecador. A veces digo usted, hermano, y a veces me imagino que piensan que yo soy... No, es que yo soy el que está dando el mensaje, pero yo formo parte de usted. ¿Sí me estoy explicando? Yo también soy igual que usted, yo también soy hijo de Dios, con las mismas debilidades y los mismos problemas que tiene usted. Amén. O sea, yo cuando digo ustedes, ahí voy incluido yo. Amén. Entonces dice en la palabra del Señor, se llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ahí lo dice bien claramente. No fue la cruz la que cargó los pecados los cargó el Señor. ¿En dónde? En su cuerpo. Sus pecados todos se llegaron al Señor, mis pecados y los suyos. Amén. Con el propósito de que muramos al pecado y que vivamos en justicia, porque por sus heridas nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos salvados. Y también vamos a ver, hermano, en su tiempo, en su momento, porque la palabra del Señor dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades, y aún hay enfermedades que andan por ahí brincando, ¿verdad, hermano? Entonces alguien nos está robando la sanidad. Y recuerda que el diablo vino para robar. Nos puede estar robando nuestra paz, nos puede estar robando nuestras finanzas, nos puede estar robando nuestro matrimonio, nos puede estar robando nuestros hijos, nos puede estar robando muchísimas cosas. ¿Qué es robar? Apropiarse de algo.
que no le pertenece a él. ¿Y usted de quién es hijo? ¿Será que el enemigo lo quiere robar a usted? Que quiera apropiarse de alguien que no es de él. No le puede robar algo más que sus hijos, ¿verdad? Le puede robar su alma si no cierra puertas. Ahorita va a mirar todas esas cosas. Bueno, no todas, vamos a ver partecita nada más. Amén. Se llevó todos nuestros pecados, pero dice aquí la palabra en el 2:14 que el Señor canceló un documento de deuda. ¿Qué quiere decir un documento de deuda? Que usted y yo debíamos algo, ¿cierto? ¿Qué debía usted? ¿Qué debía yo? ¿Con qué íbamos a pagar? No está hablando de dólares, pero había un documento con el nombre suyo y el mío escritos que debíamos algo. Y Cristo pagó por nosotros. Dice que ese documento consistía en decretos, no un decreto, sino varios decretos que estaban escritos en contra de nosotros. Imagínense que usted tiene la ciudadanía de aquí de Estados Unidos, por poner un ejemplo, que usted se hizo ciudadano, no nació aquí, se hizo ciudadano. Entonces alguien manda con autoridad una carta con varios decretos para que le quiten la ciudadanía. Y si es posible, le quiten la vida. Porque hizo esto, mintió aquí, mintió allá, hizo aquello. Por lo tanto, se le quita la ciudadanía y de una vez pena de muerte. Algo así es el documento de deuda. Pero esto es en el mundo espiritual. Amén. Dice, es un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, contra usted y contra mí. Amén. Y ese documento nos era adverso. ¿Qué quiere decir adverso? No es a favor nuestro, es totalmente en contra. Entonces, ¿qué quisiera hacer usted? Romper ese documento, ¿sí o no? Borrarlo, desaparecerlo. Pero no se puede romper, no se puede borrar, no se puede cancelar. Bueno, aquí lo canceló el Señor, pero cancelar es pagó. Amén. Usted y yo no lo podíamos cancelar. Amén. La Biblia, la versión, déjeme ver, estoy aquí. La versión Fernando Arcas dice: ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros, y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Imagínense que hay una orden de arresto porque hizo usted algo, y cuando ya se presenta usted a la corte, no aparecen los cargos. ¿Cómo se pondría usted? Enojado, ¿para qué me hicieron venir? Sino contento, ¿ah? Fíjese que yo vengo porque me dijeron que tengo que presentarme para 20 años de cárcel, y aquí estoy. ¿Cuál es su nombre? Pedro Pérez. Pedro Pérez. Sí, aquí aparece Pedro Pérez, pero no hay cargos. No hay cargos. Se cancelaron los cargos. Gloria al Señor. Y no eran 20 años, hermano, era una eternidad. En el lago de fuego, con tormento todos los días, gratis, ¿eh? Amén. Un documento de deuda, un decreto contra nosotros, acusaciones verdaderas, porque hay acusaciones falsas, ¿verdad? Pero estas acusaciones eran verdaderas, hermano. Amén. Nos era adversa, nos dañaba, nos perjudicaba, y como resultado nos daba la muerte eterna. Por ponerle un ejemplo para que usted mire, Apocalipsis 20, del versículo 11 al versículo 15, se levanta el trono blanco. El día del juicio, hermano, donde esa acta se va a presentar. Dice: y vi el trono blanco. Cuando lee usted en la palabra, hermano, dice que el trono de Dios está sentado el juez supremo, y que la base de su trono es justicia y equidad, verdad y misericordia. Es decir, que ahí no hay soborno, ahí no hay cohecho. No porque sea usted hijo, el Señor va a tomar por inocente al culpable. Ahí es justo, ahí es justicia y equidad. Al que es culpable, culpable, y al que es inocente, inocente. Va a haber misericordia, pero va a haber verdad. ¿Me estoy explicando?
Ese día, en el trono blanco, dice, ya el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Es decir, que ni la tierra, recuerde que la tierra fue maldecida, huyó de la presencia de Dios. No se halló lugar para ellos. Se recuerda cuando la palabra le dice, ¿quién podrá estar delante de ti de pie? Pues la tierra y el cielo, el primer cielo me refiero, no pudo. Amén. Si se da cuenta, hermano, el mar ya no aparece en la nueva tierra. El mar desapareció. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Es decir, hay varios libros. Está el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de la vida, por ponerle algunos de ellos. Amén. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, según lo que hicieron, sin el sacrificio de mi Señor Jesús, que merecía usted. Amén. Es decir, usted y yo éramos culpables. Amén. O por decirlo de una manera, somos culpables, pero alguien cargó con nuestra culpa. Alguien pagó por usted y por mí también, claro está. Amén. Y el mar entregó los muertos, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermano, júzguese usted. Si usted se juzga por lo que hizo un año, ¿se hallaría usted inocente? Pero usted se cae bien. Ni cayéndose bien se halla inocente. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, es un lago de fuego, es para siempre, y va a haber tormento eterno día y noche por los siglos de los siglos, con la compañía VIP del falso profeta, de la bestia y Satanás, que ahí van a estar, junto con todos los principados, potestades, dominios y tronos que hay, que son del lado negativo. ¿Me estoy explicando? Pero para poder entender esto, hermano, vamos a ver una figura, un ejemplo. En el libro de Esther, el Señor me mostraba un ejemplo. Resulta que había un rey llamado Asuero, que estaba casado con Vasti. Usted sabe la historia de Vasti. Después llegó Esther, ¿verdad?, que era Hadasa, que era judía, y Mardoqueo, que era su primo. Decir, no era su tío, no, era su primo. A él lo hágalo bien. Yo también hoy me enteré, yo creí que era su tío. Era su primo, era hija de su tío, por lo tanto era su primo. Pero la tomó como hija. Amén, a Hadasa. Y cuando el rey mandó a llamar más muchachos para escoger a la nueva reina, entre ellas se fue Esther, ¿cierto? Y entonces Mardoqueo, que era iba a decir el tío, ya ve la costumbre, el primo o el papá putativo de Esther, le dijo, no digas quién eres, no des tu verdadero nombre, no digas de qué pueblo vienes, calladita te ves más bonita. Y salió seleccionada, ¿verdad? El rey seleccionó a Esther, usted sabe. Pero había varios príncipes. Las fiestas que hacía el rey Asuero, hermano, eran fiestas grandes. Dice que invitó a unos príncipes de varias regiones, que por 180 días les estuvo enseñando su reino. 180 días son 6 meses. Digo, qué vacacioncitas, hermano. Y luego hizo una fiesta de 7 largos días. O sea, las cosas eran bonitas ahí, amén. Pero dentro de los príncipes llegó un hombre llamado Amán. Y este Asuero lo puso encima de los demás príncipes. Y entonces cuando Amán se presentaba a palacio, todos se postraban delante de él por la autoridad que el rey Asuero le había dado. Todos menos uno. ¿Quién? Mardoqueo. No se postraban. Dice que se hincaban, otros totalmente se postraban. Y Mardoqueo decía que no, porque él era judío. Entonces, Amán
ni cuenta se había dado, pero le vino a falta la gente comunicativa, ¿verdad? Pues le digo, fíjate que ahí hay uno que no se quiere postrar delante de ti, y es judío. Entonces ya le puso atención cuando me dijo, oh, ¿y por qué no se quiere postrar? Entonces Amán le dio, dice que se encendió de ira, se llenó de coraje. ¿Y por qué no se postra si no ve la autoridad que Asuero me ha dado, pues? Entonces Amán decidió vengarse de un hombre, de uno solo. Pero no quería solamente con él, sino quería de una vez destruir a todos los judíos. Uno solo había, digamos, pecado. Entonces, por culpa de uno, ahora iba a haber castigo para todos. Y aquí en este caso, ¿quién pecó? Adán. Amén. Y entonces Amán llegó con el rey Asuero y le dijo, ahí entre tu reino hay diseminado un pueblo que no te obedece, que tiene leyes diferentes a las nuestras. Ese pueblo no te conviene dejarlo con vida, porque es un pueblo adverso. ¿Por qué no los mandas a matar? Y yo te voy a pagar 340 toneladas de plata, para que se den una idea. Y el rey Asuero, como le tenía confianza a Amán, digo, no te preocupes por el dinero, ahí déjalo, no me interesa el dinero. Solamente toma mi anillo, haz el edicto, un decreto, y escribe lo que quieras. Y a Amán pues ya le dieron luz verde, hermano, para escribir lo que él quería. ¿De quién se quería desquitar Amán? De Mardoqueo. Imagínense el corazón de este hombre. Dice aquí, si quiere buscar usted Esther capítulo 3, versículo 8 y 9. Sus leyes son diferentes y a los demás pueblos no guardan las leyes del rey. ¿Cuál era la acusación? Que no guardan las leyes del rey. No conviene al rey dejarlos vivos. Si le parece bien al rey, decrétese que sean destruidos. Amén. Dice en el 3:13 que se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un solo día. ¿Se imagina el odio de este hombre? ¿Cómo estaría el corazón de Amán? Lleno de amor. ¿Cómo podía destruir todo un pueblo por culpa de un solo hombre? Entonces ahora se levanta un decreto en contra del pueblo de Dios. ¿Era un decreto adverso o no? Amén. Sí. ¿Le gustaría estar en esos tiempos, hermano, y estar en esos pellejos, decía uno, ¿va? Bajo esas pieles, pues? ¿No? Que le supiera que va a ir una orden que en un día van a venir sobre todos los latinos. Imagínense que dieran esa orden aquí, hermano. México de mis amores, allá voy, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces dio la orden de destruir, matar. Y lo que más me enojó fue eso, exterminar, como si fuéramos cucarachas. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Y quedarse con todos los bienes. Entonces digamos, la orden se mandó, se envió el decreto, se mandó por las 127 provincias que gobernaba el rey Asuero. Y la gente, hermano, diga, pues siempre me han caído gordos. Y me voy a quedar con la casa y me voy a quedar con los, y así con el carro, pero ya no voy a carro, ¿verdad? Con los caballos, con las yeguas, con las tierras. Si lo único que tengo que hacer es ir y matarlos y quedarme con todo. Pero ese edicto se hizo el primer mes, el día 13 del primer mes. Y el edicto se iba a cumplir, era solo un día. En un día tenían que matarlos. Y ese día iba a ser el día 13, del mes 12. Es decir, faltaban 11 meses. En esos 11 meses, ¿cómo cree que estaba la cosa? Mardoqueo se enteró, hermano, se vistió de cilicio y empezó a llorar. Conforme se iban llevando las cartas, el pueblo de Dios empezó a clamar, a llorar, hacían ayuno, lloraban, y etcétera, etcétera. Y no le voy a platicar toda la historia de Esther, pero llegó a
a los oídos de Esther que Mardoqueo estaba llorando en silicio y que no comía. Entonces mandó con uno de los eunucos que averiguara, y Mardoqueo mandó una carta explicándole el decreto, que era adverso, el acta que era contraria, que era para matar, destruir y exterminar a todo el pueblo de Dios. Amén. Entonces Esther le mandó unas ropas. Cámbiate, no andes haciendo ahí desfiguros, dijera mi madre, ¿verdad? Cámbiate. Y Mardoqueo no quiso. Entonces le dijo: mira, Esther, acércate al rey e intercede por nosotros, que si para algo has llegado a ser reina, ha de ser para este momento. ¿Y qué dijo Esther? Yo voy. ¿Lo ha leído el libro? Sí, dijo Esther, yo voy. No lo ha leído, por lo que veo. No, dice, yo no puedo ir, porque si yo voy, me matan. Que vaya Gabriel. Nadie puede acercarse al rey si este no lo manda a llamar. Cuando uno se presenta delante del rey, si él no extiende su cetro, es muerte. Ni aún yo, siendo la reina, me puedo acercar. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? No, mija, no arriesgues tu vida, quédate en paz, mamacita. Ay, vamos a orarle así. No. Mira, salvación va a venir para el pueblo de Dios de un modo o de otro modo. Porque Dios no va a abandonar a su pueblo. Pero quién sabe si para eso Dios te puso en el palacio. Es decir, te tienes que arriesgar. Porque recuerda que tú también eres judía. Entonces ya les digo, oren por mí, ayunen por mí, mientras yo voy a ayunar por mi parte y voy a orar también por mi parte para agarrar fuerza, fortaleza. Entonces, hermano, nos dice, cuando viene una prueba difícil, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar y orar. 20 de mayo, hermano, ayuno y oración. Amén. Ayunar y orar. Y ya usted sabe, ¿verdad? Que hizo fiestas. Fue y dijo: mi rey, si me permite, si hallo gracia ante tus ojos, ¿qué quiere mi reina? Y extendía el cetro, ¿verdad? Y Esther pudo haber dicho: mira, fíjate que nos quieren matar, ¿verdad? Pero no. Si he hallado gracia ante tus ojos, ruego a mi Señor, por favor me conceda prepararle un banquete, que venga a mis aposentos, a usted y a Amán, que estaba ahí pegado, hermano. Y Amán dijo: sí, pues vamos, ¿no? Pachanga y gratis, como no, dijo, vamos. Y hermano, y se fue a, claro, mi reina, ¿cuándo es? Mañana te la preparo. Y Esther, hermano, preparó un banquete y los agasajó al rey y a Amán. Y después de comido el rey, hermano, bien contento estaba el rey. Ahora sí, mi reina, pida lo que quiera. No era la oportunidad de decir: ahora es cuando. Pero dijo: no, si de verdad te gustó, si he hallado gracia ante tus ojos, y si le place al rey, concédame prepararle otra fiesta mañana. Bueno, ya que insistes, dijo el rey, ¿va? Todo sea por agradarte, pues, ¿va? Volveremos mañana. Y Amán también, sí, que venga. Y Amán estaba pero feliz, hermano, pero estaba agasajando a la reina como si él fuera el rey. ¿Se imaginan más qué contento estaba? Y al siguiente día, hermano, le vuelve a preparar la fiesta. No sé si es el siguiente día o la siguiente semana, pero la cuestión es que el siguiente evento. Amén. Después diré: hermano, no dice que fue el siguiente día, fue 3 días después. Bueno, perdóneme esa, ¿no? Amén. Le vuelve a preparar el banquete. Y ahora sí, después, ahora sí, pídeme lo que quieras, y hasta la mitad del reino te daré. Amén. Dijo: ruego a mi Señor me salve, porque hay un pueblo, hay un decreto en contra de mí. ¿Quién te quiere hacer daño, mi reina? ¿Quién se va a atrever? Es que hay un decreto que Amán mandó contra todos los judíos. Es que yo soy judía. Y se enfureció el rey, hermano, salió hecho la fiera
Y Amán le dijo, no, perdóneme mi reina, yo no sabía que usted era judía, discúlpeme. Y se la abalanzó, hermano, llorando, pero al momento de abalanzarse dice que cayó sobre el lecho de la reina Vasti. Y cuando llega el rey, enojado, la encuentra y creyó que la estaba golpeando. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a la reina en mi propia presencia? Y ella llegó con los eunucos, agárrenlo. Le quiero contar que Mardoqueo tenía una casa grande, hermosa, tenía 10 hijos y había fabricado una horca, si no me acuerdo, de 50 codos para colgar a Mardoqueo. ¿Saben quién colgaron ahí? Amán. Lo que deseas para uno, se te regresa. ¿Sabe quién se quedó con la casa de Amán? Mardoqueo. ¿Sabe quién se quedó con la posición de Amán? Mardoqueo. Amén. Él preparó la horca y yo me imagino que disfrutaba. Yo aquí lo voy a ver, que saque la lengua. Y el que sacó la lengua fue otro. Amén. Ya después de eso, le dieron la autoridad a Mardoqueo, la casa de Amán, a los 10 hijos de Amán, el canelo va por allá, el que entendió en el hebreo. Húshale, es una palabra mexicana hebrea. Bueno, y entonces viene el problema. ¿Qué había para el pueblo de Israel? Un acta con decretos que era adversa, que el término de ellos era despojo de sus bienes, que eso no importaba mucho, aunque sí importa, porque a usted no le gusta que le quiten lo que tiene, ¿verdad? Pero le iban a quitar hasta la vida, no solo a ellos, sino a sus padres, a sus esposos o esposas y a sus hijos. Es decir, toditos, todos. Había un decreto de muerte. Y entonces, ya con el rey contento, Mardoqueo con la autoridad del rey, porque le dieron el anillo, ahora sí quitemos el decreto. ¿Qué cree que dijo el rey? No se puede quitar un decreto. No es posible. Una vez que el rey da un decreto, no se puede romper, porque ya está sellado. Amén. Pero ahí está el anillo del rey. Hagan lo que quieran, a manera que puedan hacer algo, porque yo no sé qué van a hacer. Entonces Amán, Amán, ese ya estaba. Mardoqueo. Escribieron una carta nueva, diciendo que los judíos se podían reunir y levantarse en armas y defenderse con sus armas contra cualquiera que quisiera matarlos. Iba a ser un día, ya habían pasado como 3 meses, todavía quedaban como 8 meses para prepararse. Entonces cualquiera que quisiera, o sea, el decreto era muerte. Amén. Pero los judíos no se podían defender, ahora ya podían defenderse, podían agarrar armas, podían organizarse, y cualquier ejército, cualquier pueblo que se levantara en contra de los judíos tenían por derecho del rey, por otorgamiento del rey, defenderse. Y ellos podían matar a cualquiera que viniera en contra de ellos, y también podían matar a las mujeres y a los niños y quedarse con las propiedades. Es decir, espada con espada. Tanto tú mueres como yo muero, ¿ah? Como dijo por ahí, tanto sos indio vos como yo. Te sale sangre a ti, me sale sangre a mí. Es que, perdón, es que en una película decía que estaba cantando un tecolote, ¿ah? Un búho. ¿Sabes si oye? Y el que estaba queriendo matar a un indito, ¿ah? Canta, ticuloti, canta. Y le decía al otro, ¿y por qué quieres que cante? Porque cuando el tocoloti canta, el indio muere. Y le dice el otro, pero tú y yo somos indios, ¿eh? No cantes, ticoloti, no cantes. Entonces algo así era, hermano. Perdón por la broma, no es broma, es algo parecido, ¿eh?
Ahora, me podías matar, pero yo me puedo defender. Podías venir contra mis hijos, pero yo también puedo ir contra los tuyos. Si no puedo hacer nada si no te atreves a atacarme, pero si me atacas, me voy a defender. Entonces el pueblo de Israel se puso gozoso, hermano, porque ya había la oportunidad de poderse defender. Llegó el día 13 y muchos que decían que odiaban a los judíos se hicieron con los judíos y empezaron a decir: no, si a mí siempre me han caído bien los judíos. Y les decían a los judíos: no, si siempre me ha caído bien usted. ¿Cuándo yo le he dicho algo a usted? ¿Para qué nunca le he dicho nada? ¿No? O sea, como diciendo, contra mí no nadie sabe. Como decían en Guatemala, matando su chucho a tiempo, preparando de que no hubiera haber ataque. Amén. Pero llegó el día, hermano. Y en una región mataron a 500, en otra región mataron a 300, pero llegaron a matar 75,000. Y no dice cuántos le perdieron, pero fueron casi nada. Y todavía le concedieron ahorcar a los 10 hijos de Amán. Entonces el acta que era contraria, se levantó otro decreto que anuló el acta. ¿Me estoy explicando? Bueno, la palabra del Señor, si no más recuerdo, Ezequiel 18:4, yo quisiera que lo leyera. Esa es palabra de Dios, de un profeta llamado Ezequiel. Dios dio un decreto. No lo puso el diablo, lo puso mi Señor. Ezequiel 18:4. ¿Quién lo quiere leer así con voz de profética, hermano? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién lo escribió eso? ¿El diablo? No. Dios. Dios puso un decreto que alma que pecare, esa alma va a morir. En Hebreos 9:27 dice: está decretado que el hombre muera una vez y después juicio. ¿Juicio contra quién? Contra el alma. Y si el alma pecó, ¿qué le toca? Muerte. Lago de fuego, tormento eterno. No es desaparecer. ¿Quién decretó eso? Señor. Dios. Entonces había decretos sobre de usted. Sí. Había decretos sobre de mí. Un pecadito, hermano, chiquito. ¿Qué le tocaba? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Yo le pregunto ¿pecó alguna vez, hermano? ¿Sabe qué es eso? ¿Pecó 2 veces? 1000 veces? Tal vez más de 2000, tal vez más de 100,000. Es posible, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces Dios dio un decreto y había alguien que decía: mira, aquí dice que alma que pecare, esa alma tiene que morir. ¿Pecó David? Sí. ¿Qué le tenía que pasar a David? Morir. ¿Pecó Abraham? Mintió, ¿verdad? ¿Quién no pecó? Todos. Si la palabra de Dios dice: todos se han desviado, no hay uno solo Todos, dice, por cuanto que haga lo bueno. están destituidos de la gloria. Todos. Entonces todos los hijos de Dios. ¿Será que Dios amaba a Abraham? Sí. ¿Será que Dios amaba a David? Sí. ¿Será que Dios amaba a Adán? A Abel, bueno, Abel se murió antes, ¿no? Vamos a poner ¿a quién le gusta? Noé, a Lot. Pero pecaría Lot. Sí. Se emborrachó, ¿va? Y abrió puertas para el incesto. ¿Estoy explicando? Amén. Entonces, ¿qué tenía que pasar con el alma de Abraham? Muerte. ¿Con el alma de David? Muerte. ¿Con el alma de Salmón? Muerte. ¿Con Jonathan? Con todos. Aunque usted no lo quiera pensar así, su papi y su mami también. Todos, dice La mía la también. palabra.
Y había un decreto. Pero una vez que Dios ha puesto un decreto, Dios no lo puede quitar. No, sí, Él puede sobra, ¿no? Pero no lo quita. ¿Me estoy explicando? Entonces dio un decreto. En la ley puso que un cordero, sin mancha y sin defecto, podía derramar su sangre, porque la sangre perdona. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tenía que derramar la sangre de un inocente, y se derramaba la sangre de corderos año por año, año por año. Entonces cada año había que hacer sacrificio. Pero hasta que una vez en Juan 1:22 dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? ¿Será que en el mundo estaba usted? Es decir, de todas las generaciones, tanto sus ancestros hasta 1000 generaciones, bueno, desde que inició Adán, hermano, que el Señor Jesús quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Él cargó con sus pecados, con mis pecados, con los pecados de mi hijo, con los pecados de mis padres, con los pecados de mis abuelos, con los pecados de mis ancestros y también con los pecados de mis descendientes, hermano. Él cargó. Se hizo otro decreto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Todo aquel que crea en Él será salvo. ¿Se anuló el primer decreto? No se anuló. El Señor paga. ¿Se acuerdan que en la cruz cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. ¿Saben qué quiere decir la palabra consumado? Pagado está. Él pagó por todos sus pecados. Él fue pagado. ¿Qué es lo que quería el diablo? Que murieran sus hijos. Pero uno solo bastó, dice Romanos 5, para que todos pecaran. La desobediencia de uno solo nos constituyó pecadores a todos. Por el pecado de uno solo entró la muerte. Ahora por la justicia de uno solo, por la obediencia de uno solo, llegó la vida. Uno solo bastó para que nosotros seamos justificados. Uno solo bastó para que nosotros muriéramos. Ahora uno solo basta para que nosotros vivamos, hermano. Uno solo bastó para que todos fuéramos pecadores. Ahora uno solo basta, hermano, para que todos seamos justificados. El Señor no quitó el decreto. El Señor pagó el decreto. Dice la palabra de Dios que sobre de Él cayó el pago de nuestra paz. Que Él cargó con todas nuestras transgresiones, que decir, con todos nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Por nosotros Él fue molido. Él fue crucificado. Por sus llagas hemos sido salvados. Él pagó, hermano, por nuestros pecados. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende. Y dice, yo he encontrado gente que dice: no, yo voy a morir por mis pecados. Vámonos para el infierno, que allá vamos, para allá vamos todos, para allá irás vos. Porque yo voy para el cielo. ¿Y usted para dónde va, mi hermano? Entonces el Señor en el Colosenses 2:14 dice: Él canceló el documento de deuda que consistía en decreto que había contra de usted. Usted ama a sus hijos. Pues sus hijos, hermano, también iban a morir. ¿Por qué dice eso? Porque iban a pecar. Pero el Señor canceló, es decir, pagó, saldó. ¿No se goza de eso? Déselo grande al Señor. Ahora el Señor me hablaba y me decía que ese decreto está pagado, está saldado. Pero hay otros decretos que no los miramos. Dice claramente en la palabra del Señor: buscar la paz. ¿Con quiénes? Y la santidad.
sin la cual nadie. Pero el Señor. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Sí me estoy explicando? Hay un delito entre los humanos que es la falta de perdón. Por nuestro orgullo, por nuestra terquedad, por lo que usted guste y mande. Es que con los bozales nadie se mete, oiga. México nunca pierde. Y cuando pierde, arregla. La palabra del Señor, hermano, esto es bien importante. Porque pudiera ser que hubiera alguien entre nosotros que fue abusado sexualmente. Alguien que los padres lo abandonaron. Alguien que tal vez le mataron a su esposo, a sus hijos. Alguien que tal vez fue abusado por su propio marido, ¿sí? O esposa, traicionado. Lo encontró tal vez con a la mujer que amaba, con el mejor amigo, no sé. Y he escuchado a veces que dicen, no, ese que lo perdone Dios, yo no lo perdono. ¿Ha escuchado frases así? Sí. Yo quisiera que se examinara un poquitito. Porque ya Dios le perdonó, ¿cierto? Sí. Amén. 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 Todos sus pecados han sido perdonados. Gloria a Dios. Amén. Amén. Quisiera que vaya conmigo Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Esto es necesario que lo entendamos todos. Toditos todos. Porque a veces nos engaña el enemigo creyendo que todos nuestros pecados están perdonados por el sacrificio de Cristo. Sí, cierto, es verdad, y todos nuestros pecados, pero hay requisitos también. Primero hay que creer en Él. Amén. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Amén. Hay que ser bautizado. ¿Está usted bautizado? No, muchos no. Amén, Santo Padre. Hermano George, ¿está bautizado usted? No, yo, Jorge. ¿Ya? Sí, yo ya. Amén. Gloria. Santo, ya me preocupé. Amén. Ahora lea conmigo Marcos 25. capítulo 11, versículo 25. Pero antes de que lo lea, dígame, ¿quién le perdonó sus pecados? ¿Jesús o el Padre? El Padre. ¿Por qué se los perdonó? Por el sacrificio y la sangre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el que escribió todas las almas son mías? Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Alma que pecare morirá. ¿Quién decretó eso? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Entonces, ¿quién es el que va a perdonar los pecados? Amén. Amén. Le vuelvo a preguntar despacito. ¿Sus pecados ya los perdonó el Padre? Contésteme, amado hermano. Amén. ¿Está seguro? Amén. Pidió perdón. Recibió la sangre del Cordero. Amén. Aceptó el sacrificio del Señor en su vida. Sus pecados están perdonados por medio del sacrificio en la cruz. Porque mi Señor se llevó sus pecados, mis pecados, en su cuerpo a la cruz. Amén. ¿Estamos claros en eso? Amén. Gloria a Dios, ya estamos de acuerdo. Amén. Pero hay otro decreto. Ahora sí lea conmigo. Cuando estés orando, son palabras en rojo en mi Biblia, que quiere decir palabras literales de mi Señor Jesucristo. Perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. ¿Qué dice en el 26? Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, entonces es decir, ya el Señor le ha perdonado sus pecados. Pero resulta que el enemigo no se contenta, hermano, y aún así pone trabas. Y una de las trabas es rencor, deseo de venganza, falta de perdón, amargura.
¿Para qué? Para que alguien lo ataque, lo insulte, lo humille, lo abofetee, lo escupa. Nadie le ha pasado algo así, espero yo. O inclusive le mate a alguien o le corte un brazo. Sí, amén. ¿Y qué tiene que hacer usted? Perdonar. Pero el diablo me dice, no perdones. Mire, yo se me grabó algo desde niño, hermano, que a mí me daba gusto decirlo. Yo soy como Pepe el Toro. Pepe el Toro no perdona. Nunca vio esa película. Y así decía, no, perdón, yo soy como Pepe el Toro. Pepe el Toro no perdona. ¿Qué ministró en esa película? Falta de perdón. ¿Lo puso Dios eso? El diablo usa hasta eso, hermano, para ministrar. No te dejes. Nunca nadie te baje el rostro. ¿Y qué nos dice el Señor? Sé manso y humilde de corazón. Tú eres de los de México. O de no sé de qué. Tú eres de allá. ¿Ah? Tú eres de los Cueto. O de los Castro. O de los Rodríguez. Los Rodríguez nadie los sobaja. El orgullo. Si te dan un golpe, dáselo más duro. Si te gritan, grítale más fuerte. Si te dan una cachetada, devuélvele 20. Así me enseñaron a mí, no sé si qué escuela usted fue, pero la escuela de mi padre así era. Donde me vengas que alguien te pegó, ay, de aquí te voy a dar otra. Más vale lo abarates tú. Cuando mi papá me habla en la escuela que vayas porque le pegó un niño, ese es mi hijo. ¿Y por qué le pegó este? ¿Y qué quería? ¿Quiere que le pegue? Contrario, mijo. ¿Quiere decir así, mijo? Sí, vámonos. ¿Qué me estaban enseñando? Y el Señor llegamos y dice, si te dan una mejilla, si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te persigue, bendícelo. A veces somos tan... Mire, hermano, eso no es para usted, pero nunca le he dicho a alguien, no seas tonto. Dice la palabra de Dios que aquel que le diga tonto a su hermano se hace reo del infierno. ¿Lo ha escuchado? Sí, amén. En inglés, yo leí la Biblia en inglés. A mí se me abrieron los ojos cuando la leí en inglés, porque a veces leo inglés, hermano. Cuando dice enter, check in, check out, cheeseburger. Y tuve que aprender, hermano. Pero en la palabra en inglés, la Biblia en inglés decía, si alguien decía you fool, se hace reo del infierno. Y yo veía a los nerviosos que decían, what's up, fool? ¿Se da cuenta? ¿Quién les metió eso a ellos? Cada vez que decían, what's up, fool? ¿Le están diciendo? ¿Se están haciendo reos? En México no usamos el fool, usamos una palabra que empieza con G. ¿Ya sabe cuál es? ¿Qué pasó? Es lo mismo. Y la persona que está diciendo la palabra está trayendo condenación a su vida. Pero es que se oye so cool. No se oye cool. Se oye mal. Y hay palabra en contra de eso. Entonces decía, ¿qué no leen? ¿Que no le puedo decir WhatsApp? ¿Que no le puedo decir, WhatsApp? Y la otra palabra, no seas con la peba. Yo dije que usted ya no dice nada de eso. Pero posiblemente lo dijo. ¿Y qué hacía? Trayendo juicio sobre nosotros por la ignorancia. Pero hoy yo quiero que entiendamos dos cosas. Primero, ya con esto termino, es decir, hermanos de alabanza, pues, Mari me va a ayudar con música, por favor. Gloria al Señor. En primer lugar, todos tus pecados han sido perdonados. Toditos, todos tus pecados. No importa si mataste, si robaste, no importa qué tan grande sea tu pecado, Dios ha pagado. No importa lo que hayas hecho, no importa, Dios te ha perdonado. Pero ahora te dice el Señor que tú también tienes que perdonar para que el Señor te perdone a ti.
Si tú no perdonas, no importa quién te haya herido, quién te haya hecho lo que te haya hecho, eso no le importa a Dios. Lo que el Señor dice, que perdones. Es más, la falta de perdón te entrega a verdugos y a cárcel. Los verdugos son espíritus inmundos, hermano. Porque dice que había un hombre que le debía no sé cuántos talentos al rey. Y cuando lo mandaron a llamar, págame lo que me des. Señor, no tengo. Y pidió, ok, entendió su situación, vete pues, te perdono la deuda. Y cuando salió encontró a otro que le debía, y le debía 100 denarios. Págame lo que me debes. Órale, págame. Amén. Y él dijo, no tengo, dame tiempo para pagarte. Lo metió a la cárcel. Y el rey lo mandó a llamar. Y dijo, siervo malvado, ¿no te perdoné una deuda tan grande? ¿Qué debías de hacer tú? Perdonar también al otro. Ahora, entréguelo a los verdugos y no saldrá de ahí hasta que pague el último del cuadrante. ¿Qué pasa cuando tú no quieres perdonar a nadie? No sé qué te haya hecho, pero yo creo que hemos hecho más daño nosotros a Dios. Y el Señor nos ha perdonado todo. Entonces hoy, si hay alguien que te ha hecho daño, tal vez fueron tus padres, tal vez fue un desconocido, tal vez un pastor, hermano, un hermano, una hermana, tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y no importa, al Señor no le importa eso. El Señor quiere que tú perdones. El falta de perdón detiene bendiciones. Los cielos se cierran. Dice el Señor, si vienes al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte en paz con tu hermano. Y entonces Él recibirá tu ofrenda, y al recibir tu ofrenda, Señor, viene bendición de los cielos para ti. Hay decretos que ignoramos. Hoy el Señor me hablaba y me decía, diles esto: busca la paz con todos, busca la santidad, porque tus pecados han sido perdonados, pero hay decretos que cumplir. Tenemos que ser hijos de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Si no perdonas, Dios no te perdonará. Si Dios no te perdona, tus pecados permanecen. Y si tus pecados permanecen, al cielo no vas a ir. Levanta tus manos y levanta tu voz. ¿Qué pasa con aquel que no acepta la sangre de Jesús? Sus pecados permanecen. Hoy creo que el Señor nos ha hablado a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Digámosle al Señor: Padre mío, cierra tus ojitos y examina tu corazón. Si hay alguien que te haya lastimado, si hay alguien que te haya dañado, tal vez fue tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tus abuelos, tu tío, tal vez un desconocido, tal vez un conocido, tal vez una pareja, un novio, una novia, tal vez te robaron, tal vez te humillaron, tal vez te dañaron de una forma irreparable. Pero hoy el Señor quiere que perdones. Que perdones. No importa que te haya quitado todo, el Señor quiere que perdones. Que perdones. Porque si no perdonas a otros, tampoco Dios perdonará vuestras transgresiones. El Señor ha pagado por los pecados de aquella persona que también te ofendió, hermano. El Señor pagó cada bofetada, cada golpe que recibió, también pagó por él. El Señor nos puso el ejemplo que aún en la cruz el Señor le dijo: no les tomes en cuenta su pecado, porque no saben lo que hacen.